Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Haven Talks. Mi nombre es David Fenche, soy el responsable de comunicación externa y ESG de Havens. Haven Talks es un ciclo de charlas inspiracionales y un espacio de debate que trata de difundir la cultura de la movilidad sostenible, que digamos que nos caracteriza. Sabéis que llevamos a gala ser el líder mundial de movilidad sostenible. Y estas charlas tienen como fin básicamente eso, que haya esa cultura, que se difunda, que hay muchas cosas, no solo vehículos eléctricos de los que vamos a hablar hoy, sino otras muchas cosas que irás viendo en el futuro. Hoy tenemos un invitado muy especial para inaugurar las charlas. Él es Emilio Froján. Dejadme que lea una breve nota de su vida profesional, que es bastante impresionante. Es un emprendedor gallego, además muy honrosamente gallego de decir, conocido por fundar Belka, marca española de vehículos eléctricos referente en Europa. Se trata de unos vehículos con batería extraíbles o motos que pueden cargarse en cualquier enchufe doméstico. Esto es muy relevante. En 2021 lanzaron el modelo Tramontana S, que ensambla íntegramente en España y que está compuesta en un 70% de materiales españoles. En la última ronda de financiación levantaron 5 millones de euros, con lo cual yo creo que ya podemos decir que has pasado la fase de semilla hace ya rato, ¿no? Porque además no es la primera ronda de financiación. Antes de fundar Belka, Emilio fue director de operaciones de Boy, una de las startups de micromovilidad líderes en Europa. También es profesor de Entrepreneurship e Innovación en la IFFE Business School y en el máster de Financial Management en la Universidad Intercontinental de la empresa. Ha ganado, y preparaos a ver los premios, ha ganado con Belka el Premio Nacional de Marketing, Precio a la Mejor Startup de Galicia, Premio a la Expansión a Mejor Startup de Movilidad y ha sido finalista en los E-Commerce Awards. También Forbes lo ha reconocido como uno de los 21 protagonistas del cambio en España y lo ha incluido en su lista Forbes 30 Under 30. Vaya currículum, ¿eh, Emilio? Pues nada, el escenario tuyo y cuando quieras. Vale, muchas gracias, David. Bueno, voy a estar así, no hay pasador de diapositivas, pero tengo como el toque, o sea que voy a hacerte así como next, ¿vale? Next. Y next. Vale, bien, creo que me toca a mí como la parte inspiracional, vamos a intentar hacerla en 20 minutos, esta es una charla que tengo preparada para 60, pero vamos a intentar condensarla en 15-20. Y de lo que quiero hablar es de que emprender es un oficio, es decir, de la misma forma que existen médicos, abogados, arquitectos que tienen que hacer una carrera profesional para hacer su trabajo de la mejor manera posible, es decir, el hecho de que un médico a la hora de operar a corazón abierto a un paciente y que las posibilidades de riesgo disminuyan, pues depende de que el médico tiene una serie de conocimientos, ha vivido una serie de experiencias, domina unas metodologías, domina unas herramientas. Pues con el emprendimiento, aunque esté fuera del sistema educativo, pasa un poquito lo mismo. El emprendedor tiene que dominar unos conocimientos que tiene que aprender por su cuenta, el emprendedor tiene que dominar unas herramientas, una metodología y tiene que haber vivido experiencias de emprendimiento, de innovación, previamente haber dado el paso para emprender, ¿no? Y quiero desmitificar un poquito al emprendedor convencional, porque muchas veces pensamos que emprender es una cuestión de suerte. Obviamente esto es falso, la suerte siempre te va a pillar trabajando o haciendo las cosas bien y en el lugar acertado. Pero muchas veces también nos dicen que emprender es una pasión de sacrificio, esfuerzo, trabajo duro. Eso es un básico cuando decides emprender, pero no es la clave del éxito. Una de las etapas que yo a nivel profesional quise vivir para formarme como emprendedor, pues fue trabajar gestionando espacios de coworking. ¿Por qué? Porque por un espacio de coworking pasan cientos de emprendedores. Entonces estuve 2 años viviendo una experiencia de aprendizaje social tremenda, conociendo a más de 300 fundadores de startups, de empresas. Y me di cuenta de que muchos entraban a las 7 de la mañana, obsesionados con su proyecto, salían a las 2 de la madrugada, trabajaban 20 horas al día y su proyecto no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? Si le ponían trabajo, tesón, sacrificio, esfuerzo, pues porque no estaban aplicando las herramientas que necesitaban aplicar o porque estaban perdidamente enamorados de su idea y no estaban ni escuchando al mercado ni estaban haciendo lo que realmente podía tener sentido, ¿no? Después, tampoco es una cuestión de ser un visionario, porque he visto a muchísimos emprendedores o muchísimos idealistas, ¿no?, de los negocios, más bien, tener
ideas brillantes, ideas que dices tú, bueno, esto puede funcionar, ¿no? Pero no consiguen materializarlas. No consiguen crear la empresa para que esa idea se pueda entregar a la sociedad. Entonces, al final, la idea pues se va desvaneciendo, ¿no? Next. Entonces, para quien quiera emprender, yo le recomiendo que igual que hay una carrera profesional pues de medicina, de arquitectura o de abogacía, pues el emprendedor tiene que gestionarse su propia carrera profesional por su propia cuenta. Y una parte del plan para emprender pues es ahorrar dinero, ¿no? Entonces, el que quiera emprender, salvo que tenga una familia multimillonaria a quien pedirle dinero, pues va a tener que hacer pues muchos sacrificios, ¿eh? Yo no he tenido la suerte, bueno, poco diría que suerte, ¿no? Porque muchas veces a los emprendedores existe una brecha socioeconómica en el emprendimiento. La mayor parte de la gente que emprende es gente rica, esto es así, y la mayor parte de las startups de éxito que veis en España es de gente que ha ido a universidades privadas, con padres en muy buenas posiciones o madres en muy buenas posiciones socioeconómicas, es decir, es una realidad que no vamos a negar, ¿no? En mi caso vengo de un pequeño pueblo de Galicia y soy de ese pequeño grupo de emprendedores que le ha costado un poquito más, pero de todas, porque he necesitado mucho más dinero, mucho más tiempo para ahorrar, pero de todas formas me siento muy agradecido porque creo que es una fase del emprendimiento, la del sacrificio antes de emprender, que muchos compañeros pues no han tenido, y lo digo así, la suerte de haber vivido, porque al final es de las etapas que más orgulloso te sientes. En mi caso, pues trabajando para una empresa sueca, con condiciones suecas, como director de operaciones en una empresa en la que entré como uno de los primeros empleados y conseguimos la valoración de 1.000 millones, es decir, la consideración de unicornio, en apenas un año y medio, pues fue muy difícil dejar esa empresa y ponerme, pues abrocharme el cinturón y si mis amigos iban a un restaurante caro, yo me iba al 100 montaditos, si mis amigos iban a Ibiza, yo me iba al pueblo de mi abuela, y fueron 5 años de sacrificio, 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 para conseguir ahorrar el dinero posible para emprender. Yo hace 10 años no sabía si quería emprender en el mundo de las motos, o de la educación, o de fintech. Es decir, no tenía ni idea, pero sabía que cuando me sintiese preparado, pues tendría que tener un colchón. Y entonces, algo que mola de emprender o de hacer innovación dentro de la empresa es que, bueno, pues al final los emprendedores pues sí que somos un poquito visionarios. Yo creo que hay muchos emprendedores también dentro de la empresa que aportan nuevas ideas, que aportan nuevas técnicas organizativas. Y lo guay de ser un visionario es que normalmente suelen querer hacer cosas diferentes, y para hacer cosas diferentes necesitas adquirir conocimientos diferentes, ¿no? Que es un poquito lo que mola. Pero cuando emprendemos, realmente, o sea, yo cuando hago la matriz de tareas, de objetivos, de funciones dentro de la empresa, la separo en 2 grandes categorías, que es el marketing y la innovación. Porque el marketing, que son ventas, ¿no? Al final es lo que me permite ser competitivo en el corto plazo. Y la innovación es lo que me permite ser competitivo en el largo plazo. Y tiene que haber un equilibrio entre ambas, porque no podemos enfocarnos únicamente en el corto plazo, porque el largo plazo o el medio plazo es que está a la vuelta de la esquina. Y ya aviso que ninguna ventaja es sostenible en el largo plazo. Yo emprendo en el ámbito de las motos. El ámbito del motor, pues como os imagináis, está súper atomizado. Es decir, yo compito contra un Yamaha, contra un Kawasaki, contra un Piaggio, pero es que compito en el sector de las motos eléctricas. Compito contra gigantes asiáticos que tienen unas facturaciones de miles de millones anuales, ¿no? Pero si yo os pongo el top 10 de ciclomotores eléctricos y el top 10 de motos eléctricas con más matriculaciones, ¿qué os llama la atención de esta gráfica? Es muy extrapolable a los coches, ¿eh? Y marcas grandes no. Son todo nuevas marcas. ¿A que no suena Ascol? ¿A que no suena Rai? Que por cierto entró en un concurso de acreedores y la ha comprado Rieju ayer. ¿A que no suena Ebro? ¿A que no suena Super Soco? ¿A que no suena Basla?
¿A que no conocéis a ninguna? Excepto a Belka, ¿no? Belka, que es la mía, que está en los 2 rankings, esa sí que la conocéis, ¿no? Seguramente os suene también, que la ha comprado el año pasado Grupo Acciona, seguramente os suene también Silence, ¿o no? ¿Silence os suena? Las motos de Acciona que veis por la calle en Madrid, esa sí que os suena. A lo mejor incluso os puede sonar un poquito New, que es una de las marcas asiáticas de referencia. Pero veis que aquí en este ranking no está Piaggio, no está Yamaha. Ojo, cuando yo empecé con el proyecto de motos eléctricas, Piaggio ya tenía una moto eléctrica. Yamaha ya tenía una moto eléctrica. Kawasaki ya tenía una moto eléctrica. Pero ojo, porque los protagonistas del segmento eléctrico son distintos a los protagonistas del segmento de combustión. Yo creo que esto es cuando hay un cambio, normalmente el orden de los roles o la importancia de los roles puede invertirse y van a aparecer, obviamente, pues nuevos jugadores, ¿no? Una cosa que a mí me gusta mucho a la hora de emprender, a mí me gusta mucho la regla del 3, pues es identificar estas 3 cosas, ¿no? Problema, agenda, adopción. Cuando decido crear una marca de motos eléctricas que pues aporte 0 emisiones de contaminación ambiental, dióxido de nitrógeno y otras partículas contaminantes, y casi 0 emisiones de dióxido de carbono, pues es porque veo que desde el ámbito político se están hablando de una serie de problemas, que si vosotros estáis muy enfocados a la movilidad sostenible, son los mismos, son compartidos. En Europa, 800.000 muertes prematuras al año a causa de la mala calidad del aire. Estos son unas 14 muertes diarias de forma prematura en una ciudad como Madrid, a causa de la mala calidad del aire. De hecho, antes de que estallase la pandemia, la OMS hablaba de que existía una pandemia silenciosa en el mundo, que era la contaminación. 113 millones de personas que sufren más ruido en Europa del recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La contaminación del aire está asociada a más de 100 enfermedades distintas. Podríamos hablar de los diagnósticos, afecciones de la contaminación del aire vinculadas al asma infantil, afecciones cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y es que además nosotros pues hacemos motos porque más del 50%, motos en ámbito urbano. Oye, Emilio, que quiero una moto eléctrica para ir a Galicia, no te la compres. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido. Yo no uso la moto eléctrica para ir a Galicia, eso ya es otro tipo de vehículo, ¿no? Después, la agenda. ¿Cómo estamos de agenda para ver si esto es una oportunidad o no es una oportunidad del ámbito de la movilidad sostenible? 2024, obligatoriedad de creación de zona de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, por lo tanto, va a haber restricciones progresivas al tráfico de combustión. Esto es algo imparable, es algo que baja de Europa. 2035, aprobado en sede de Parlamento Europeo, aunque lo tiene que reaprobar el Consejo Europeo y va a ser algo complicado, pero la intención es que 2035 en Europa no podrán venderse turismos que emitan dióxido de carbono. Y 2050 la intención es que ya no puedan circular coches que emitan dióxido de carbono. ¿Y cómo está la adopción a día de hoy? Porque esto es importante, oye, porque si estamos ante un mercado nuevo, pero que ha crecido rapidísimamente en 3-4 años, pues igual ya no interesa invertir. Pero es que, en este caso, cogemos datos de diciembre de 2022, solamente el 0,2% de todos los turismos, ahora ha subido un poco, creo que está en el 0,35%, de todos los turismos que hay en España son 100% eléctricos. Y en el caso de las motos es un poquito más, 2,7% del parque de motos son totalmente eléctricas. Si hay que llegar a 2050, pues hay muchos clientes, hay muchos usuarios que van a tener que dar el salto en los próximos años y hay que ser uno de los mejores o de las mejores soluciones para que den el salto hacia nosotros. Next. Y al final, uno de los errores... Belka casi no existe. Es decir, ¿por qué casi no existe? Porque casi comete un error muy grande en la primera ampliación de capital. Belka al final, como os imagináis, por mucho que yo ahorrase, no puedo montar una empresa de motos. Entonces, al final, es una empresa que ha pasado en 4 o 5 años por 5 ampliaciones de capital, y en la primera casi comete un error que hizo que la empresa pues, pudiese haber durado simplemente 4 o 5 meses. La primera ronda de inversión que levanto es de 150.000 euros,
y yo creía que lo que había que desarrollar era una aplicación. Una aplicación que me iba a costar unos 70, 80.000 euros. Una aplicación básicamente para hacer cosas como esta. Pues controlar la moto en todo momento, conocer la huella de carbono, una alerta de caída y robo, planificar la ruta, conocer el estado de la batería en todo momento. En principio me parecían unas funcionalidades, bueno, pues interesantes para un vehículo, ¿no? Hacía un montón de cosas la aplicación. Pero antes de lanzarla, antes de ponerme con el desarrollo de la aplicación, lo que hice fue preguntarle a mis potenciales clientes qué es lo que ellos querían. Porque yo no puedo innovar o no puedo crear un producto sin preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Y muchas veces los CEOs o los fundadores o los líderes de proyectos pues nos equivocamos. Y hoy en día existen plataformas y herramientas para democratizar al máximo la toma de decisiones. Y yo dije, no quiero cagarla, no quiero tomar una decisión que haga que la empresa pues quiebre en apenas unos meses. Entonces le pregunté a la gente por qué utilizar Belka antes que otro medio de transporte. Y les monté un teaser a 500 personas con las funcionalidades que tenía la aplicación y otras bondades de la moto. Y solamente el 1% de la gente decía que la aplicación era un elemento decisorio a la hora de pasarse a la moto eléctrica. Por lo tanto, no iba a invertir en la aplicación. Y fue un acierto, porque después integramos una aplicación de un tercero en la moto y efectivamente ni siquiera el 2% de la gente lo adquiría, ¿no? Sin embargo, también preguntamos a la gente por qué nunca comprarías una moto eléctrica. Estas son herramientas simplemente para minimizar el riesgo cuando el emprendedor quiere destinar todo el dinero que ha ahorrado en su vida y el dinero de unos pocos inversores a hacer algo que está en su cabeza. Es decir, tienes que poner lo que está en tu cabeza antes de desarrollar cualquier cosa en conocimiento del mercado y que el mercado haga esa primera validación, ¿no? Pregunté, ¿por qué nunca comprarías una moto eléctrica? Y la gente respondía en su mayor parte por ¿dónde la cargo? No sé dónde cargarla. Tengo una moto y no tengo infraestructura de carga. Tengo una moto y no tengo una plaza de garaje, ¿no? Entonces, el mayor problema, la mayor causa de desconfianza hacia la moto eléctrica era la infraestructura de carga. ¿Cómo solucionamos esto? Baterías extraíbles que se cargan en cualquier enchufe doméstico. Coges la moto, sacas la batería y te la llevas, la cargas en la cocina, en el restaurante, donde te dé la gana, ¿no? Y tienes 100 kilómetros de autonomía, que más o menos es lo que tiene una moto de combustión urbana. Bueno, entonces que tenemos clientes muy felices y tal. Y ya por último, pues bueno, que obviamente son proyectos para los que se necesita pues capital. Y Belkai, pues hemos levantado pues crowdfunding de 600.000 euros en solamente 2 horas. El primero que levantamos cuando apenas habíamos vendido 50 motos, pues fueron 750.000 euros en 4 horas. Es decir, esto lo digo porque al principio una de las primeras slides es quiero emprender, no tengo dinero. Bueno, tú no lo tienes, pero hay gente por ahí que como podéis ver sí que lo tiene. Y nosotros hemos levantado rondas de inversión que se ha quedado gente, que había gente incluso que quería invertir y que no pudo entrar, ¿no? Y después la batalla encarnizada que tenemos, pues llevamos 4 años y medio, hay más de este año son 80 fabricantes distintos de motos eléctricas los que compiten en mi mercado. En 2022 pues estábamos por aquí de número 11 con una cuota de mercado del 2,42. Silent siempre de primero, estaba Super Soco, SEAT por encima, NIU, Nerva, BMW, Next. 2023 pasamos de la quinta, de la undécima a la ya honorable quinta posición, por ahí por detrás de Yamaha. En 2024 estamos ya de número 2, hemos adelantado a Yamaha, a gigantes como Segway, Super Soco, SEAT, BMW, Yadea, que es una marca valorada en 10.000 millones de dólares, y el objetivo para 2025, con todas las motos que vais a comprar, pues es convertirnos en número 1 y next.
y conseguir... Esto obviamente es lo que les enseñan los inversores, ¿no? Que vean, 2025, ¿qué va a ocurrir en 2025? Pues en 2025 clarísimamente lo que va a ocurrir es que vamos a adelantar a todos, ¿no? Y ya vamos a pasar de la segunda a la primera posición. Bueno, pues eso vamos a intentarlo. Y nada, bueno, me quedo por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, siéntate si quieres. Bueno, vaya inicio. Emprendimiento en la movilidad eléctrica. Ahora vamos a hablar con nuestro grupo de expertos en el debate de hoy. Os voy llamando, os vais sentando, ya os presento un poquito más en profundidad. Tenemos a Pablo Suárez Fernández Miranda, tenemos a Adriana Fernández Martínez, tenemos a Antonio Cruz y tenemos a Antonio Magallanes. Yo me quedo aquí de juez de silla. ¿Qué tal? ¿Y en internet? Dejadme que os cuente un poquito sobre ellos, muy rápidamente. Pablo Suárez Fernández Miranda es el CEO de Full and Fast, que es una empresa fundada en el año 2017 que provee energía eléctrica a infraestructuras de recarga en eventos, espectáculos u otras actividades temporales mediante el alquiler de equipos móviles de almacenamiento de energía limpia y cargadores, trabajando también en retail, flotas o sector de transporte para llegar allí donde no llega la red de distribución. Es licenciado en ADE por la Autónoma de Madrid, es PDD en el IES, trabajó durante 15 años, creo, sí, en EY, por lo que conoce bastante el negocio. Full and Fast ha sido, entre otros, también primer premio del programa La Nave de Madrid, primer premio del Producto Emergente Clúster de Cataluña, primer premio de Fundación Movil o el mejor proyecto de energías limpias para el Premio Emprende del Ayuntamiento de Madrid. Pablo, bienvenido. Gracias. Os voy a presentar a cada uno y os voy a hacer, antes que nada, una pregunta a cada uno muy rápida, explícanos qué es Full and Fast, ¿vale? Y luego os haré una pregunta general cuando tengamos la ronda de presentación, que es cómo entendéis el emprendimiento en la movilidad eléctrica, qué peso creéis que tiene, etcétera. Explícanos primero un poquito brevemente qué es Full and Fast. Vale, gracias. Bueno, buenos días a todos. La propuesta de Full and Fast es una propuesta de energía como servicio, ¿vale? Entonces, hace años identificábamos que el car sharing necesitaba que se le llevase la energía y de repente identificábamos que había generadores de gasolina ahí, ¿no? Entonces decíamos, oye, ¿qué pasa aquí? Hay un gap de producto, ¿qué está pasando? Entonces empezamos a trabajar, levantar subvenciones, financiación y demás para validarlo todo. Y bueno, y actualmente lo que llegamos es a una propuesta de servicio en la cual tenemos tanto equipos para acumuladores para sustituir al generador y quitar su servicio, y luego tenemos capa de servicio de software para financiar de todo y un servicio. Esto luego le hemos metido algo que es muy común a vosotros, que tiene que ver con una capa de renting, una capa de alquiler, porque al final lo que siempre competimos es contra un precio de alquiler de unos equipos, y es la realidad del mercado. De hecho, es algo que validamos en su día con ALD, con gente de la casa, y bueno, y es donde estamos al final para eventos, para logística también. Hacemos tanto soluciones temporales en alquiler o en renting a 4 o 5 años, porque el sector logístico está muy puesto la diana de todos los objetivos de emisiones, pero claro, ellos tienen unas inversiones que acometer que son brutales, y bueno, pues nosotros hacemos de la parte de la infraestructura de recarga o la parte de acceso a la energía de todo eso. Muy bien, fantástico. Muchas gracias por la brevedad. Adriana es licenciado en ADE y Marketing y Gestión Comercial por ESIC, es la representante de Mobility City, es manager de automoción y movilidad de Grant Thornton y una de las responsables del 4 Observatorio de la Movilidad Sostenible impulsado por ambas instituciones desde su fundación. Adriana, cuéntanos un poquito primero qué es Mobility City. Sí, bueno, pues buenos días a todos. Mobility City es una iniciativa impulsada por Fundación Ibercaja, ¿vale? Se creó hace 6 años, en junio del 2018, y al final es crear ese ecosistema de la movilidad sostenible representada por sectores e empresas de diferentes sectores relacionados con la movilidad, pues empresas de automoción, empresas de renting, infraestructura, energéticas, telecomunicaciones, y también la parte, bueno, un poco instituciones locales, universidades, centros tecnológicos y demás, ¿no? Entonces, Fundación Ibercaja con este proyecto lo que pretende es impulsar, generar conocimiento y debate acerca de este cambio, ¿no?, que está llevando la movilidad, ¿no?, esa movilidad sostenible, segura, eficiente, conectada, y al final, bueno, es generar debate ya no solo entre sectores y ver esas innovaciones, sino también pues dar a conocer esta nueva movilidad a la sociedad, ¿vale? Por ejemplo, desde el año pasado, desde febrero del 23, se inauguró su sede. La sede ahora principal está en Zaragoza, y se ha creado lo que es el primer museo tecnológico de la movilidad del futuro, ¿vale?
Ahí tiene una parte, están dos zonas bastante diferenciadas en lo que es el puente, que es la verdad que es un puente que cruza el río Ebro, que os invito a todos a visitarlo. Y al final tiene una parte de divulgación y expositiva, un poco, pues tiene juegos de realidad virtual de cómo nos imaginamos que será esa ciudad del futuro y sostenible. Tiene simuladores de conducción eficiente, ¿no? Para que enseñar un poco a la sociedad pues, estos cambios y estas nuevas soluciones que están apareciendo ahora, ¿vale? Y luego también hay otra parte más enfocada a las empresas que forman parte de este ecosistema, bueno, pues para que muestren esas innovaciones o esas tendencias que están sacando un poco pues enfocadas a la movilidad, a dar respuesta a lo que es la movilidad sostenible, ¿vale? Y ya, bueno, pues por último, al final, al ser una fundación y dar ese eje estratégico un poco de difundir, ¿no?, este conocimiento sobre movilidad, pues se organizan una serie de programas, de actividades durante, vamos, a lo largo del año, bueno, pues enfocadas a conferencias, talleres un poco explicativos, e incluso para el sector como para la sociedad, ¿no? Un poco para dar a conocer pues todas estas soluciones, ¿no?, que están apareciendo y enseñar un poco pues lo que es la electrificación, todas estas aplicaciones o nuevas formas de moverte que no solo se queden en un coche, en un vehículo, sino bueno, pues que hay el car sharing y otras formas de moverse en las ciudades que están cambiando. Fenomenal, muchísimas gracias, Ana. Antonio Cruz. Antonio Cruz es en la actualidad el director comercial y de marketing de Ayvens España. Eso le convierte automáticamente en mi jefe, así que hay que tener cuidado con él. Es ingeniero superior aeronáutico, graduado en la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con una unidad en el Instituto de Empresa. Se incorporó a LD en el año 98 como director de desarrollo de negocio y marketing. Posteriormente, en el año 2000, asumió también la función de director de operaciones. Fue CEO de ALD Automotive Chile desde el 2014 a 2019, fecha en la que regresó a España y fue nombrado su director general. Su experiencia en sectores de consultoría y distribución le han permitido liderar desde cada uno de los cargos que ha ocupado importantes procesos de crecimiento de la compañía. Y esperamos que siga siendo así. ¿Qué es Ayvens, Antonio? Bueno, Ayvens es fruto de la fusión entre dos compañías de renting, líderes en España y líderes mundiales del sector de renting. Ayvens es la integración de esas dos compañías que se produjo ya realmente físicamente el 22 de mayo de este año, del año 2024, y nos sitúa como líderes en el mundo con 3,4 millones de vehículos alquilados en el mundo a nuestros clientes, como líderes en España, con algo más de 250.000 vehículos en España y sobre todo nos sitúa como líderes en movilidad sostenible. Tenemos más de 500.000 de vehículos eléctricos, ¿vale? Full electric, no plug-in hybrid, full electric en el grupo, pero sobre todo no solo por lo que somos, sino por lo que queremos ser. Queremos ser de verdad los líderes en la movilidad sostenible. Queremos liderar y queremos impulsar esta transición hacia la descarbonización de las flotas de vehículos. Muy bien, fantástico. Y por último, Antonio Maganer, ¿cómo estás? Muy bien. Nada, 0-0. Antonio Maganer es el presidente de ATA en Madrid desde el año 2003, de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Es también el secretario general de la Confederación Española de Asociación de Jóvenes Empresarios y secretario general permanente de FIGE, la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Es licenciado en Derecho por la Universidad de San Pablo CEO de Madrid, con un posgrado en Mercados Financieros y Estudios Bursátiles. Desde los 23 años ha sido CEO de empresas del sector de comunicaciones, construcción y medioambial. Ha participado como ponente en congresos como el Latino Impact Summit de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el Global Youth Leadership Forum o en la reunión de alto nivel por la empleabilidad juvenil en la Alianza del Pacífico organizada por Nestlé América y el Banco Mundial. Antonio, cuéntanos, ATA. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad y os cuento un poquito qué tiene que ver o dónde convergen los autónomos y los jóvenes empresarios. Al final yo estoy de presidente de ATA de la Comunidad de Madrid desde junio de 2023, hace ahora un año. Estoy de secretario general de Jóvenes Empresarios de España y al final tiene muchos puntos convergentes porque en la Comunidad de Madrid hay 500.000 autónomos, en toda España hay casi 3,5 millones y jóvenes empresarios, o la realidad del ecosistema empresarial en España es que un 98-99% de las empresas que hay en España son micropymes, pymes o autónomos. Entonces, un 99,5% de los jóvenes empresarios que hay en España siguen siendo autónomos o son aún autónomos, no han tenido la capacidad de crecer para ser una microempresa o una mediana empresa. Entonces, de ahí que vimos la oportunidad, la necesidad que había de atraer
lo que era la vida del autónomo al joven empresario. Entonces, lo que estamos intentando un poquito es eso, o sea, es intentar fomentar que cada vez el joven autónomo pueda ser emprendedor, pueda llegar a ser un empresario consolidado, que podamos tener cada vez más empresas o casos de éxito como el de Emilio, porque sí que es cierto que en España hay un gran talento, o sea, la gente joven y sobre todo en épocas de necesidad son muy emprendedores, pero el ecosistema español todavía no está muy adaptado para que puedan florecer en ese talento joven. Lo que intentamos desde las instituciones, sobre todo, es potenciar y generar el mejor entorno para que se pueda desarrollar la vida del emprendedor y que el emprendedor se acabe convirtiendo en empresario. Fantástico, muchísimas gracias. Pues vamos con el primer tema que os propongo para que charlemos un rato, que es cómo veis el emprendimiento en la movilidad eléctrica, cuál es vuestro concepto que tenéis y cómo creéis que va a evolucionar en los próximos años. Empezamos, si quieres, por ti, que te tenemos a mí un poco callado desde que has terminado tu charla. Porque ya hablé mucho. No, es que tengo que decir que el otro día, hablando con él por teléfono, él tiene una visión que luego explotaremos un poco más de las tendencias en el futuro de la movilidad eléctrica, ¿verdad? Vamos a ceñirnos un poco al emprendimiento. ¿Qué importancia tiene el emprendimiento en la movilidad eléctrica? Cuéntame. A ver, tiene una de cal y otra de arena realmente, porque sí que en los últimos 4 años, si nos vamos a volumen de operaciones de inversión en Europa, Estados Unidos e incluso también extrapolable a España, lo que tenemos es que gran parte de esas operaciones, tanto en número de operaciones como en volumen, se han ido al sector de la movilidad eléctrica. Es decir, si analizamos los últimos 5 o 6 años, pues vemos que ha habido gran parte de la inversión privada que se han ido a proyectos tecnológicos vinculados, por ejemplo, a la micromovilidad. El boom de las motos eléctricas compartidas, el boom del patinete eléctrico compartido, empresas de renting también adaptadas a vehículos eléctricos. Entonces, ha habido mucha inversión, mucho interés, mucha expectativa y ha habido también mucha decepción. Porque de la misma forma que es verdad que ha habido mucho capital que se ha destinado a proyectos de innovación de vehículos eléctricos, hay muchos que han cerrado. Antes, por ejemplo, decía mientras daba esta presentación que ayer Rieju compró RAI porque entró en concurso de acreedores. Pero es que yo empecé a emprender con 4 o 5 colegas de profesión que han entrado también en concurso de acreedores. De hecho, conozco más empresas de mi estilo que han entrado en concurso de acreedores en suspensión de pagos que hayan triunfado. Pero bueno, es un poco al final cómo funciona todo esto. Entonces, hay mucha esperanza puesta en el sector eléctrico, pero como hemos visto, no termina de despegar. Es decir, yo tengo la intuición, obviamente, de que va a haber un cambio brusco en los próximos años y sigo a la expectativa de que ese cambio brusco o ese cambio acelerado suceda, porque a día de hoy, lo hemos visto en los datos, hay muchísimo por hacer y siempre creo que este va a ser el año en el que va a disrumpir todo y después me llevo otro año de decepción. Adriana. Bueno, nosotros como fundación, ¿no? lo que damos es voz a todas estas iniciativas emprendedoras, ¿no? relacionadas con la movilidad sostenible. Al final apoyamos este tipo de iniciativas a través de diferentes actividades, ¿vale? Os cuento un par de ejemplos para que entendáis, ¿no? el ecosistema que es Mobility City, cómo ayudamos a este tipo de emprendimiento, ¿vale? Por ejemplo, desde el mes de abril llevamos haciendo la 4ª edición de Salta 2024, que es un programa de aceleración para startups y spin-offs, ¿vale? En proyectos innovadores que están en una fase muy inicial, en una fase semilla. Entonces, bueno, Mobility City lo que les aporta pues es esa ayuda, ¿no? a impulsar sus proyectos, y justo esta 4ª edición está enfocada en la temática de movilidad sostenible, ¿vale? Hay 3 ramas bastante bien diferenciadas, que son bueno, pues el hidrógeno, la ciberseguridad aplicada a la movilidad y al transporte, y la innovación urbana sostenible, ¿vale? Pues más enfocada a ciudades. Entonces, bueno, desde fundación y desde el proyecto Mobility City, al final, pues se les dota de recursos, ¿vale? Es un programa de trabajo que dura unos 4 meses, que va por sprint, 3 sprints en concreto, que ahora de todas las startups inscritas, pues bueno, seleccionamos 8 ya identificadas en esas 3 ramas,
y lo que hacemos es bueno, pues ponerles en contacto con esas empresas del ecosistema, empresas privadas, grandes empresas que tienen más conocimiento, ¿no? Están un poquito más avanzadas en esa movilidad sostenible, y darle mentorización, pues impulso un poco para que desarrollen esa idea más, etcétera, ¿no? Y luego ya como programa de cierre, que será en los próximos meses, pues al final que esas startups, ¿no? esos proyectos innovadores en fase de inicio, pues puedan acercarse en una demo day, ¿no? Que se llama, pues que acercarse a instituciones locales, a empresas del sector, un poco para que conozcan y tengan esa sensación de lo que hay en el mercado y cómo podemos ayudarles, ¿no? a explotar esa idea y que si se llevan a cabo un poco que sean más realistas, ¿no? Que se lleven a la realidad. Y por último, al final, pues se les da un premio, ¿no? Se seleccionan 3, que son las 3 premiadas, ¿vale? Entonces, bueno, el trabajo de Fundación Ibercaja y de Mobility City es poner en contacto esa parte de emprendimiento, esas startups que son pequeñitas, pues ponerla en contacto con el sector privado que es dedicado a la movilidad sostenible, ¿vale? Un poco, bueno, pues creemos que al final esa transición hacia la movilidad sostenible abarca un montón de oportunidades, ¿no? Tema de digitalización, electrificación, nuevos servicios, ¿no? De movilidad sostenible, movilidad as a service, pero al final, bueno, esas oportunidades yo creo que hay que colaborar, ¿no? Las dos partes un poco pues, para sacar nuevas ideas y avanzar en el sector, ¿vale? Y luego os cuento otra iniciativa que empieza ahora en julio, que es una herramienta que lo que ayuda es a impulsar proyectos emprendedores, ¿vale? Que no se han llegado a explotar o comercializar, ¿vale? Quizás están en una fase un poco más avanzada, pero por diferentes motivos pues las empresas, las entidades, no, tema de costes o temas de desarrollo tecnológico, ¿no? Que al final tenemos una idea, pero faltan pues, técnicos especializados en ciertas materias de movilidad sostenible, ¿no? que faltan, ¿no? Entonces, desde Mobility City lo que se hace es impulsar esos proyectos, dándoles un equipo multidisciplinar, ¿vale? Pues que tengan perfiles tecnológicos, desarrolladores técnicos, expertos en negocio, pues un poco para impulsarles, ¿no? Y ponerles en el mercado. Estos están mentorizados como empresas como Galp, Cepsa, Centro de Transportes de Zaragoza, bueno, pues un poco para ayudarles ya a explotar ese proyecto, ¿vale? Y luego también desde Fundación Ibercaja se ponen diferentes recursos a disposición. Por ejemplo, tienen un edificio que se llama Etiopía, que está enfocado a centro de emprendimiento. Entonces, bueno, pues tienen salas de trabajo en las que se pueden reunir y además, bueno, pues se les dota de una bolsa económica de 20.000 euros, ¿no? Que cada vez que vayan consiguiendo pues, hitos específicos en lanzar esos proyectos, pues se les va ofreciendo, ¿vale? Bueno, entonces nosotros, como resumen, lo que vemos es colaboración, startups y mundo empresarial, grandes empresas para potenciar lo que es la movilidad sostenible y electrificada que todos conocemos. Fantástico. Pablo, desde ese concepto de negocio de energía as a service que me ha dejado completamente loco, ¿qué pasa con el emprendimiento y la movilidad eléctrica? Bueno, creo que, como bien decía Emilio, para conseguir esa esperada curva de incremento de penetración en la movilidad eléctrica, efectivamente hace falta emprendedores, ¿no? Yo creo que por la cintura que tenemos, si hacemos bien el trabajo de validación con el mercado, que es muy importante, pues es el que lo que permite escalar las cosas, ¿no? Entonces necesitas estructuras mucho más ágiles, no grandes corporaciones, que podamos tener la cintura de estar validando cosas. Y a la vez me gustaría lanzar un guante, antes lo comentaba con Antonio, también contar con gente clave, como en su día hablamos con gente de ALD, para validar lo que queríamos. Oye, tenemos esto, tenemos este precio, tú tienes los clientes, dame tu valoración, ¿no? Entonces eso nos permite determinar de verdad qué dice el mercado, ¿no? Cuando vamos a una propuesta de empresas y no a una propuesta de B2C, de clientes, de particulares. Entonces, bueno, yo creo que esa cintura combinado con las ganas de acercarse a grandes corporaciones y el apoyo de grandes corporaciones para validarlo permite pues estar dando la clave, porque al final todo tiene un precio. Y es la realidad. Nosotros nos enfrentamos al generador de gasolina, que está totalmente amortizado, y lo que hay es un precio enfrente. La sostenibilidad, hay un precio. Cuando se hace un renting, lo que hay es un precio. Al final todo se mueve en un precio, y lo bueno y malo de estar en el mercado español es que somos todavía más agresivos con los precios, pero bueno, es una gran oportunidad para luego avanzar hacia Europa. Entonces, bueno, yo diría que la cintura para poder ofrecer, entender modelos de negocio ya consolidados. Nosotros ofrecemos para flotas desde 79 euros instalar infraestructura de recarga en renting, pero lo que hacemos es no reinventamos el renting, decimos cómo se hace con los vehículos, qué se está haciendo y qué podemos hacer. Y qué sabemos nosotros de poner las cosas de manera temporal, qué sabemos de toda la capa de software y cómo lo podemos hacer.
pero viendo, también aprendiendo de las grandes corporaciones y, bueno, y con cintura, probar. Y la única respuesta es la facturación, además para levantar capital luego, porque las ideas están muy bien, pero el capital te dice cuál es tu tracking, qué es lo que has hecho realmente, más allá de la idea feliz que me puedes contar. Pero bueno, esa sería mi respuesta. Anthony Cruz. A ver, la importancia de los emprendedores en la movilidad eléctrica. Realmente la transición energética, la descarbonización de la movilidad es una revolución. ¿Hasta qué punto la revolución la pueden hacer los actores que están en ese sector? ¿O realmente necesitamos ideas disruptivas, ideas distintas, ideas frescas que sean las que provoquen esa revolución? Yo creo que pocas revoluciones ha habido hechas por los propios actores del sector o de la sociedad. Por lo tanto, creo que es un factor clave. Esa es una de las razones que estemos teniendo este foro, y mil gracias, Emilio, porque nos has dado en 20 minutos una clase magistral de lo que es emprender con cabeza, lo que es emprender con sentido y las claves del emprendimiento. Desde nuestro punto de vista, esto es absolutamente crucial, estar en contacto con vosotros, con los emprendedores, con los que tenéis las ideas frescas, nuevas, distintas. Para nosotros es fundamental, porque sabemos que de ahí es de donde vendrá el cambio. Por lo tanto, para nosotros es sois un actor absolutamente fundamental en este cambio, en esta transición a una movilidad mucho más sostenible. No sé si 100% descarbonizada en el futuro, pero desde luego mucho más sostenible. Tu turno. Pues bueno, escuchándoos un poco, al final la figura o el papel que va a tener ese emprendedor, que posiblemente todavía no sepa que lo es, pero que vaya a serlo y luego que se pueda convertir en empresario, es básico, es esencial, porque sí que es indudable, como comentaba Emilio, que al final hay una oportunidad de negocio tremenda si vamos a los números, porque al final estamos viendo que de los 25 millones de vehículos, solo el 0,2% o 0,3% ya son eléctricos, a nivel de motos el 2, y pico por ciento, o sea que la oportunidad está, pero claro, una cosa es la oportunidad y otra es el escenario o el campo de fútbol donde tengas que jugar esa oportunidad. Y yo creo que, por ejemplo, nosotros ahora hablando más desde el punto de vista de CEAGE, de jóvenes empresarios, nosotros vemos unos 3.000, 3.500 proyectos al año de gente joven que quiere lanzarse a ser emprendedor. Muchos de ellos son ideas brillantes, pero solo entre el 3 y el 5, del 3 al 5%, no es que salgan adelante, sino que dan ese primer paso para poder ser emprendedor. Luego está el Valle de la Muerte, que te dice que un 90 y pico % de las empresas en España al segundo año dejan de existir. ¿Y por qué ocurre esto? Porque al final ocurre porque vivimos todavía y sobre todo ya hablando en un espacio geográfico que es Europa. O sea, vivimos en Europa que hay una sobreregulación totalmente excesiva. Ayer teníamos un acto con el presidente de la COE, con Antonio Garamendi, y desde COE estamos sacando unos informes que en el 2023, solo en el Boletín Oficial del Estado, sin contar lo que son directrices de las comunidades autónomas, de las diputaciones o de los ayuntamientos, solo en el Boletín Oficial del Estado hubo 1.350.000 páginas. Eso quiere decir que una persona tendría que leer más de 4.000 páginas al día para estar al día de lo que ocurre en España en cuanto a regulación. Eso es totalmente inasumible. O sea, ni un opositor va a leerse 4.000 páginas en un día para ver qué ocurre. Entonces, claro, te das cuenta y ves que Estados Unidos innova, que Asia fabrica y que en Europa legislamos y regulamos. Entonces, o empezamos a bajar un poco el nivel de regulación que hay, porque al final no nos estamos dando cuenta que el sector público va por un lado y el sector privado va por otro. O sea, la velocidad a la que va el sector privado es años luz mucho más rápida de la que puede ir el sector público. El sector público empieza a legislar algo cuando al sector privado ya se le queda obsoleto totalmente. Entonces, claro, hay un desfase ahí tremendo. Luego también hay un problema que al final es el quid de la cuestión de la financiación. O sea, yo puedo tener una idea brillantísima, pero ¿cómo me financio? Pero al final, luego os contaré una anécdota mía personal, que he vivido 9 años en Estados Unidos de lo que me ocurrió al final. Claro, tengo una idea buena, pero como soy joven no encuentro financiación, pero sin financiación la idea no la consigo desarrollar. En España todavía no hay una cultura que sí que tiene, por ejemplo, la empresa de Emilio, de buscar financiaciones tradicionales, que no sean tradicionales, distintas a las bancarias o a las de toda la vida. Y luego el tema cultural, o sea, hay mucha gente joven que quiere ser emprendedor, pero todavía
Y es una pena que en el 2024 haya que hacer esto. Todavía está mal visto el ser empresario en España en determinados sectores. Y hay gente que dice, oye, es que no quiero ser empresario porque los empresarios son tal, cuando nos hablan de todas las bondades que hacen los empresarios. Porque al final yo creo que la mayor política social que puede haber en un país es generar puestos de trabajo, y los puestos de trabajo tienen que venir del sector privado. O sea, las políticas sociales importantes en un país las tiene que hacer el empresario. Pero en vez de hablar de todo lo bueno que hay de esos 98,9% de micropymes o pymes que hay en España, que todos los días tienen que pelear para abrir la tienda, el comercio, o para ver cómo se las ingenian para sacar adelante los proyectos de movilidad eléctrica, se habla de otras cosas que yo creo que no tienen que estar en el debate del sector empresarial. Entonces, oportunidades hay muchísimas, pero sí que es verdad que tenemos que empezar a cambiar determinados aspectos, sobre todo la regulación, porque es asfixiante y es totalmente imposible que podamos competir con otros lugares en el mundo con ese 1.300.000 páginas de web solo en España. Genial, muchas gracias. Vale, vamos con los 7. Pues estoy oyendo y no tenía un guión muy estructurado para el debate, sino que fuera saliendo un poco las ideas y me estoy quedando con algunas ideas muy interesantes que decía Pablo, probar. Esto, y Emilio se sonríe. ¿Hasta qué punto la empresa inicial de la movilidad eléctrica está basada en prueba y error más que en un plan muy determinado? A ver, que prueba y error se hace en una startup y se debería hacer en cualquier empresa cada vez que se hace una iniciativa. Al final, la prueba y error lo que te permite es, con pocos recursos, validar una idea que es potencialmente escalable. Entonces, al final es simplemente una técnica organizativa para minimizar los riesgos. Pero vamos, creo que todos los emprendedores empiezan siempre con lo que se denomina el producto mínimo viable, que al final es un prototipo pues que no tiene que ser perfecto. Porque yo cuando hago una moto, mi primera moto no fue perfecta. Y lo reconozco. No. Pero tú no tienes que aspirar como emprendedor a que tu producto de entrada sea perfecto. Lo cual es difícil. Porque el ego del emprendedor es claro, yo tengo la edad. Y dice, no, haz la versión Tú ves 0.8 y el luego mercado que ya... desarrollas y posiblemente no tenga nada que ver. O sea que al final es básico lo que estás diciendo. Y decía, el CEO de LinkedIn tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es que si has lanzado un producto perfecto al mercado, lo has lanzado demasiado tarde. Es verdad, es imposible que tu producto sea perfecto. Y yo, de hecho, uno de los trabajos, y no sé si aquí hay más emprendedores, seguramente hayan pasado por una etapa muy parecida. Yo cuando decido emprender, el primer trabajo que hago es fusilar todas las marcas de motos eléctricas del mundo de referencia. O sea, empaparme, leerme sus fichas técnicas, leerme cómo han hecho pues, los planes de inversión, qué baterías utilizan, qué controladoras utilizan. Y lo hago de marcas de motos eléctricas de Alemania, de Suecia, de Estados Unidos, de China, de Taiwán. Es decir, y ese es el primer paso, porque esa gente, los emprendedores ya se han gastado un montón de dinero, cantidades ingentes de dinero en desarrollar cosas. Y algunas les han funcionado y otras no. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es un ejercicio muy interesante, ¿no? La primera validación ya ni siquiera es con tu producto, es, oye, ¿qué cosas parecidas hay en el mercado? ¿Les han funcionado? ¿No les han funcionado? ¿Están triunfando? ¿Están fracasando? Y ese es el primer ejercicio de validación que hay que hacer como emprendedor. Sí, efectivamente todo el mundo invierte y todo el mundo lleva un track record y nosotros hacíamos lo mismo. O sea, antes de sacar nuestro primer equipo de acumulación para la propuesta de recarga móvil, lógicamente veíamos lo que hacía. De hecho, nos reuníamos con mucha competencia de otros países que ahora está llegando a España y decíamos, bueno, pues ánimo. Ánimo dando recarga móvil al vehículo eléctrico cuando no hay suficiente demanda todavía, pero oye, si tú tienes un pulmón y quieres ir para adelante, fenomenal. Nosotros lo hemos validado, lo hemos dejado en stand-by y cuando haya necesidad tendremos la herramienta para quien quiera hacer el servicio, ¿no? Pero yo creo que hay que tener humildad y reconocer que hay buenas ideas de la competencia, de la gente que ya ha estado allí y es coger tu idea, tomar eso como una base, validar, entender, utilizarlo para validar incluso con tus clientes, utilizando tecnología de terceros, no pasa nada, ¿no? Al final tú estás queriendo que ese producto mínimo viable de una manera inteligente, no... Por eso decía lo del ego del emprendedor, ¿no? El ego del emprendedor quiere que sea perfecto, lo que ya vea, pero luego te dice, no, tío, es que conseguir eso, tienes que pegarte con perdón tantas hostias, que realmente hay un componente que es tiempo también, lo cual va en contra del dinero. Pero el componente de tiempo no te lo puedes saltar. Nosotros que
como Emilio somos industriales, porque claro, una cosa es programar aplicaciones y demás, con todo el respeto para esa parte, que es muy importante para la capa de servicio hoy en día, pero cuando eres industrial y desarrollas tus propios cacharros, tenemos un tipo de inversores más financieros y otro tipo de inversores más industriales. Y nos dicen, ¿qué pensabas? Yo cuando me dijiste que ibas a hacer tal esto en 2 años, yo ya sabía que no iba a ser 2 años, pero bueno, te di la palmadita y te dije, venga, ánimo, porque el emprendimiento industrial es, si cabe, más duro todavía, yo diría. Pero bueno, con humildad y validando y avanzando. Adriana. Bueno, sí, es que, o sea, nosotros es que tenemos la parte de difundir, ¿no? De dar voz, de dar a todos estos proyectos, ¿no? En una fase más inicial, al final, bueno, lo que queremos es ser un portavoz desde Zaragoza, apoyar todas estas iniciativas. Además, por ejemplo, ya aparte de las iniciativas que os he contado antes, desde los últimos años, ¿no? Desde que se inició Mobility City, lo que hacemos son Innovation Days, que llamamos Innovation Days, ya se han celebrado 4 a lo largo de estos últimos años y lo que damos es voz, portavoz a todas estas iniciativas y ponerlas también al sector, ¿no? También ayudarles a que tengan esa colaboración con las empresas, ¿no? A la sensación, a ponerles en contacto con el mercado, bueno, pues al fin y al cabo para darle apoyo. Hay ideas súper brillantes, ¿no? En torno a la movilidad van saliendo cada vez más. Entonces, bueno, nosotros somos portavoz de todas estas ideas emprendedoras y que intentar ayudarles lo máximo posible y sobre todo, bueno, pues que al final igual tienes tu idea muy centrada y muy clara, pero a la hora de, bueno, de salir al mercado, ¿no? Y tener ese feeling, pues a veces cuesta, ¿no? Entonces, nosotros con estas plataformas, estos eventos, estos talleres, bueno, pues les ayudamos un poco a difundir y a dar voz a la sociedad en general. Yo quiero hacer un poco de Emilio por su origen, de gallego, porque quiero lanzar alguna pregunta y alguna duda que tengo. Estabais hablando de aprender del mercado, me parece que es obvio, aprender de los competidores, construir sobre lo que la competencia ha hecho, lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Eso es básico. Y asumiendo que eso es lo que estáis haciendo y que además lo estáis haciendo muy bien, ¿por qué estamos como estamos en la movilidad eléctrica en España? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Está fallando la oferta? ¿Está fallando la demanda? ¿Está fallando la administración, la legislación, las trabas? ¿Qué pasa? ¿Es lo que esperabais? Entiendo que no. Entiendo que esperabais un panorama muy distinto. ¿Qué es lo que está pasando? Es el gran debate Ya. porque... No, porque, a ver, moto eléctrica, bueno, yo creo que es extrapolable al coche, igual te pasa lo mismo, es decir, es de 2015 a 2021 crece un 1.200% las matriculaciones. La moto eléctrica llega a tener una cuota bastante honorable, de un 10% de cuota de mercado, no está mal, 1 de cada 10 motos que se matriculan sea eléctrica. En el coche, lo máximo que se ha conseguido creo que es un 3,5 o 4 este año, ¿no? Y de repente en los 2 últimos años hay una desaceleración tremenda. O sea, pasamos de un 10% de cuota de mercado a un 5%. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque para mí es un tema de administración pública. De verdad, es la única explicación que le encuentro, es el intervencionismo absurdo en muchísimas ocasiones de la administración pública. La administración pública trae unas leyes de Europa, que es la ley de cambio climático, donde se dice que en 2023 va a haber unas restricciones progresivas al tráfico de combustión en el centro de las ciudades. Han pasado ya 2 años desde que se tenían que haber aplicado esas normativas y en 2 años de 140 y pico ciudades la han aplicado 19. Y la han aplicado como le da la gana a cada municipio, porque aquí en España somos de los países más descentralizados, para bien y para mal. Aquí hay municipios que en ordenanzas de movilidad, cada municipio hace lo que le da la gana, igual que lo hemos visto con los patinetes. Esto al final te genera una incertidumbre tremenda. Es decir, y claro, cuando la ciudadanía y cuando los grupos de interés ven que hay una promesa incumplida por parte del regulador, que se daba por hecha, que iba a haber restricciones al tráfico de combustión en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, pues coño, esto te genera una incertidumbre en el mercado tremenda. Y después, a diferencia de otros países, el plan MOVES, que es el plan de incentivos a la compra del vehículo eléctrico, en España funciona mal, funciona muy mal. Es decir, es que tenemos menos penetración de mercado en coche y en moto eléctrica que Portugal, que Francia. Y digo, a ver, coño, no somos tan distintos a los portugueses y no tenemos menos poder adquisitivo que los portugueses. La verdad que los portugueses tienen una ley, bueno, tienen un programa de incentivos que es inmediata, universal,
creo que no repercute como ingreso patrimonial en la declaración de la renta. Y aquí tenemos un programa de ayudas que es increíble lo que consigue hacer la administración pública, que consigue que unos incentivos desincentiven la compra, ¿no? Es unos incentivos que tienen un volumen burocrático asfixiante, que trasladan la responsabilidad y la intensidad de trabajo a los distribuidores. Es decir, el vendedor se asusta cuando tiene que vender un vehículo eléctrico porque tiene que invertir parte de su tiempo en cubrir instancias que va contra su margen bruto. Porque por encima, aunque sea una subvención a compra, el comprador del coche dice, che, tú hazme bien en toda la instancia para conseguir la No solo subvención. hacerlo tú, es que en algunas comunidades es obligatorio que lo haga el vendedor. Es que, bueno. Y la responsabilidad cae sobre O sea, el fijaros, vendedor. Claro. pero fijaros, Antonio, el absurdo. Nosotros cuando empezamos a vender era pandemia, ¿eh? Y entonces de repente llevábamos vendidas 50 motos, no teníamos todavía red de distribución, estábamos vendiendo motos online, como en Alemania. Es decir, vendíamos motos online, una caja le llegaba al cliente y tal, ¿no? Tuvimos que dejar de vender motos online. ¿Sabéis por qué? Porque empezamos a vender motos en Extremadura, en La Rioja, en Murcia. ¿Y qué pasa? Que no podíamos gestionar el plan MOVES. ¿Por qué? Porque tiene que ser una empresa registrada en cada una de las comunidades autónomas. Pasa también con las infraestructuras de carga. Entonces, vendíamos una moto en Extremadura y ¿cómo le explicamos al cliente que no le podemos gestionar el plan MOVES? Porque somos una empresa de la comunidad registrada en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es un auténtico absurdo. Y le decimos, no la puedes comprar online. Tenemos que hablar con un taller para que se registre. Esto para nosotros es gasto operativo, ya esa moto ya no le ganamos absolutamente nada. Es decir, y esa burocracia, es decir, al final ahoga a todos, ahoga a fabricantes, ahoga a distribuidores. Y las cosas que son muchísimo más simples. No sé por qué se complejiza todo tanto. Yo no lo entiendo. Es decir, hay otros países, cuando hablábamos de copiar, yo muchas veces digo, lo bueno de que haya varios países y varias administraciones públicas es que podían copiarse lo bueno, se copian lo malo. A veces, es decir... Bueno, es que eso ocurre, por ejemplo, hablando de Portugal, o sea, Portugal o Irlanda, que tienen impuesto de sociedades al 10%. Otros países de la Unión Europea, claro, es que como tienen impuesto al 10%, las sociedades están yendo allí, coño, pues bájalo tú también al 10%. Yo creo que lo tengan que subir todos para copiar lo malo. Es que es absurdo. Y además de esas dificultades de la administración, ¿hay algo más que veáis que son freno en la movilidad eléctrica? Porque es verdad que el norte de Europa va a un ritmo que nada tiene que ver. Seguro que Pablo quiere hablar de la infraestructura de carga. No, bueno, está como es cada cultura con respecto al cambio, ¿no? También, yo recuerdo hace años trabajando para una compañía inglesa cuando estaba en el sector de aviación, cuando hubo la fusión de British Airways e Iberia y cómo llevaba cada uno a cabo el tema de la fusión, ¿no? Determinados objetivos que había. Y unos eran con total planificación y si no se podía llegar pues se decía, y los españoles no estamos de repente, hay que llegar, llegamos como sea. Entonces son culturas muy diferentes, ¿no? Entonces quizás hay una aversión a ese cambio. En conversaciones que tenemos con la gente de distribución de la parte de logística que les afecta al tema de última milla de Madrid, dicen, pues es que yo cuando compré esta camioneta me hice los números porque me iba a durar 30 años. Ostras, 30 años de regulación de emisiones y demás, pero claro, este señor hizo sus números en su día. Entonces ahora, ¿cómo consigo un cambio aquí? Entonces, en la parte de legislación, como que vienen con el mensaje de Europa, pero luego crean una incertidumbre muy grande, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el renting, por eso también atacamos la parte de alquiler, es como una manera de decir. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿me compro uno? Digo, bueno, yo tengo coche eléctrico y moto eléctrica, lo siento, no es de las tuyas, pero estaba en la lista. Pero digo, bueno, haz tu renting. Digo, ante la incertidumbre, haz tu renting, ya está. Queda trabajar el valor residual, porque todavía es un poco doloroso, pero bueno, es una cuestión de tiempo, ¿no? De cómo va a responder al mercado, pero bueno, ante la incertidumbre, pues soluciones flexibles, ¿no? Es un poco nuestra propuesta porque está ahí. Vamos a con una última cosa y pasamos a las preguntas, ¿vale? Y me ha llamado antes la atención, todos habéis hablado en algún momento de alianzas. ¿Son tan importantes las alianzas en el emprendimiento de la movilidad eléctrica? Bueno, yo lo que os he comentado antes, ¿no? Al final nosotros es poner en común esa parte nueva, ¿no? Esas ideas innovadoras, esas startups con la parte privada. Al final hay que colaborar, hay que intentar sacar adelante nuevas soluciones porque todos remamos un poco en el mismo camino, ¿no? Fomentar esa movilidad sostenible. Un poco al hilo que lo que ha dicho, lo que ha comentado él, pues esa parte de educación y concienciación
intentar esa parte privada sacarla hacia afuera, ¿no? Falta mucho desconocimiento sobre electrificación. Entonces, bueno, pues esas alianzas estratégicas, unirnos en lo que son las startups, la parte privada, luego también intentar, ¿no?, ir de la mano con las instituciones, ¿no? Pues al final remar todos hacia el mismo punto, ¿no? Intentar, bueno, pues concienciar sobre los beneficios de la movilidad sostenible, la electrificación, bueno, pues al final colaborar, ¿no?, esas alianzas entre todos los sectores, pues para poder apoyarnos, ¿no? Y al final es lo que, bueno, pues la normativa o pues nos rige, ¿no? Y al final, bueno, pues conseguir los objetivos, ¿no? A ver, para nosotros, yo creo que las alianzas son básicas, pero a todo nivel, o sea, más en un mundo tan colaborativo como el que estamos ahora, las alianzas son necesarias entre el sector privado, pero entre el sector privado y el sector público, y también hablando de la concienciación con el mundo académico. O sea, nosotros no entendemos el poder avanzar si no hay una colaboración público-privada. Comentamos uno de los problemas que puede haber con el tema de la movilidad, que o sea, la administración pública hace un intervencionismo tremendo, pero por otro lado lo que tiene que hacer no lo hace. O sea, por ejemplo, yo soy alicantino y en Semana Santa, a la vuelta de Semana Santa, te encuentras que de repente la A3, que va de Valencia a Alicante, cuando conflúa y se junta en el kilómetro 178 más o menos, es cuando hay un punto de electrolinera. Es el único punto que hay en 450 kilómetros. Pues tú imagínate la cantidad de millones de personas que vienen desde la provincia de Alicante a Valencia de vuelta de Semana Santa, que tienen que cargar el coche en el mismo punto, a la misma hora, el mismo día. 10 horas. Claro, o sea, gente tardó de venir de donde soy yo a Madrid 14 horas. O sea, es totalmente imposible. Entonces, tú puedes tener toda la buena voluntad del mundo y decir, yo voy a tener el coche eléctrico y quiero tener uno porque es el futuro y porque me creo todo lo que está ocurriendo, que es una obviedad del cambio climático y porque encima económicamente pues me han dado unas ayudas de no sé qué, no sé cuántos. Pero a la hora de la verdad, si te ponen palos en la rueda, nunca mejor dicho, y decir, tengo que estar 10 horas para cargar el coche porque no hay más puntos de electrolineras y la única que hay, obviamente todo el mundo va a estar, pues es un problemón. Entonces, las alianzas son básicas y nosotros, por ejemplo, creemos tanto en las alianzas que hablando un poquito antes del tema de lo esencial que es conocer, no lo que ha hecho la competencia, sino a lo mejor lo que han hecho empresas que han desarrollado el producto antes que tú y que tú tienes que aprender de ellas en lo bueno y en lo malo. Al final, para mí, el aprendizaje más inteligente es el que puedes aprender de un tercero para no cometer tú los errores. Y nosotros lanzamos un programa hace unos años que está teniendo muchísimo éxito, que se llama Mentorizaje, en el cual emprendedores que tienen ideas de un sector determinado intentamos buscarles que tengan a ese mentor o a ese padrino que ya es una empresa consolidada de unos 15, 20, 25 años de experiencia en el sector, en negocios más tradicionales, o si son más tecnológicos, obviamente con menos años de antigüedad, pero que sí que tengan esa consolidación para que precisamente puedan desde dentro saber las virtudes y los fallos que han ido cometiendo estas empresas. Y estamos viendo que el éxito que hay de fidelización por parte de la gran empresa, porque le encanta al final hacer un poco esta figura paterna o de mentor sobre el que está empezando, porque luego es que encima el día de mañana se pueden retroalimentar o aprovechar positivamente los grandes de los que están empezando y los pequeños obviamente de los grandes. Está teniendo mucho éxito y es lo que vemos, que es que las alianzas son totalmente esenciales, pero en todos los sectores. ¿Y para las multinacionales también, Antonio? A ver, yo creo que la separación que existía entre competidor y colaborador está desapareciendo. Y está desapareciendo por varias razones. Primero, porque el campo de juego empieza a ser distinto, el donde competimos empieza a ser distinto, porque están entrando competidores en campos de juego que hasta ahora les estaban vetados, no estaban ahí, y el empezar a colaborar, tener proyectos conjuntos con tu competencia, empieza a estar a la orden del día. El sector del automóvil, el sector de la movilidad es obvio, los fabricantes. No hay un sector más industrial que el automóvil o la automoción, con muchísimas inversiones, con muchísimas patentes, etcétera, y aún así competidores directos están cooperando. Por lo tanto, creo que sí que es fundamental. Es decir, en un mundo como este, cada vez más globalizado, con cambios cada vez más rápidos, etcétera, si no eres capaz de establecer alianzas que tengan vocación de futuro, lo tienes mucho más difícil. Que las alianzas, la cooperación, incluso con tus competidores, cada vez es más necesaria. Emilio, Pablo. Nosotros con nuestros competidores, la verdad es que tenemos una relación de ir a veces a comer, hablar de cómo está el mercado,
Es decir, y creo que es necesario, tanto con los asiáticos como con los españoles. Creo que todavía estamos en una época en la que cualquier aprendizaje que podamos compartir entre unos y otros pues va a ser positivo para ambas empresas. Pero después es que la tendencia va por ahí. Stellantis en su planta en Vigo creo que produce hasta Toyotas. Nosotros muchas veces nos hemos planteado montar una línea de ensamblaje. Que esto lo hacen los asiáticos, lo han entendido perfectamente, ¿eh? Yo voy a una fábrica Asia y en la misma fábrica producen 20 marcas distintas de motos, ¿no? Y yo, por ejemplo, tenía estamos ahí en la fase de iniciación de un proyecto que es crear una línea de ensamblaje de motos eléctricas colaborativa entre distintos fabricantes españoles. ¿Por qué? Pues porque tiene sentido. Porque los clústeres chinos, que son utilizan las mejores técnicas organizativas que pueden existir hoy en día, funcionan de esa forma. Es decir, aglomeran en clúster prácticamente todos los proveedores de la cadena de valor, excepto las materias primas, y confluyen todos los grupos de interés en una misma zona geográfica, ¿no? Y aquí en España, pues bueno, si queremos avanzar, pues tendríamos que ir. Ahora se han cambiado, la geopolítica es decir, se ha revolucionado totalmente y somos nosotros los que tenemos que ir a Asia y copiar lo que hay allí y traerlo a Europa. Europa está en un proceso de desindustrialización tremendo. No creo que no puede existir progreso sin un porcentaje de PIB industrial decente, de mínimo el 15%. Y China pues está en un momento pues muy dulce y tenemos que ir allí y copiar. Es decir, lo bueno que tiene Lo que han hecho es así, y traerlo para aquí, es que no hay mucho menos. Además, en vehículo eléctrico concretamente es que nos sacan muchísimos años de ventaja. Tú te vas a Beijing y casi todas las motos que ves por la calle son eléctricas. Paul. Sí, yo creo que el yo lo puedo todo, no. En algún momento el mercado te va a poner en tu lugar, ¿no? Entonces, nosotros cuando veíamos también la propuesta de recarga móvil muy a los inicios, era en plan, yo quiero tener la herramienta para players que ya están en el mercado, porque pretender hacer todo, no tengo una economía de escala para tener furgonetas, conductores, que soy gestor de la parte de recursos humanos, de la parte de activos de furgonetas y además de mis equipos, en plan. Entonces ese yo puedo todo, es importante validarlo y aprenderlo lo antes posible para centrarte específicamente en dónde vas a aportar valor añadido y luego pues validarlo con las grandes corporaciones, con quien ya está en el mercado. Al final tú quieres una herramienta para una necesidad que hay en el mercado. Entonces, efectivamente, sí, totalmente clave con todos los players competidores. Nosotros hemos viajado a países a ofrecer, oye, yo tengo los clientes, puedo traer tu producto, tú tienes negocio, yo valido, ningún problema. Luego decía, no, te pido no sé cuánto. Y dice, bueno, tú no tienes interés en que yo te abra el mercado, no hay ningún problema. Luego al año de repente se embarcaban a ellos, ¿no? Pero bueno, la crudeza del mercado lo pone cada uno en su sitio. Pero vamos, yo creo que es clave para todos esas alianzas. Muy bien. Pues, ¿qué os parece si dejamos que nos hagan alguna pregunta? Que espero que haya. ¿Quién quiere preguntar? Hay un micro. Sí. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias. Es muy interesante esto que habéis comentado cada uno de vosotros. Yo simplemente dos cositas. Por el lado del emprendimiento, que yo una vez también en un momento durante mi trayectoria profesional también lo intenté tras haber realizado un máster en comercio internacional, creo que también la clave del éxito de un emprendedor también es principalmente, tanto para emprendedores como Emilio, como el nuevo proyecto que tenemos, Ayvens, en el mercado, es creer realmente en lo que estás haciendo, creer en el producto. Y creo que es básico, ¿no? Y, lógicamente, también es dar con el producto estrella, es decir, dar con un producto innovador, un producto que marque la diferencia en el mercado, porque creo que es el éxito para un emprendedor, ¿no? Y básicamente es lo que digo, es creer en lo que haces, creer en ese producto. Si no crees en este producto, pues creo que el proyecto no va adelante. Y luego, no sé si a ti, Emilio, por la parte de... No sé si has pensado en internacionalizar la compañía, la empresa. No sé si es más a nivel local o a nivel... expandiros a nivel internacional, internacionalizarla. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta.
yo creo que para crear hay que creer. Y es un círculo virtuoso porque para creer también hay que crear. Y tú vas viendo avances en el día a día o al final eso en lo que creías pues terminas no creyéndotelo porque ves que no se construye, ¿no? Entonces es muy buena esa reflexión. Y joder, yo cuando entro en una clase de MBA, que doy clases los fines de semana, siempre pregunto, ¿quién de aquí es emprendedor o ha emprendido? Y casi nadie levanta la mano. Y como tú, cuando después hago la pregunta de ¿quién ha fantaseado aquí con la idea de emprender? Resulta que casi todo el mundo levanta la mano. ¿Quién de aquí ha fantaseado alguna vez con la idea de emprender? Mucha gente. Exacto. O sea, todo el mundo ha fantaseado con eso, como con ser futbolista, a lo mejor, cuando tiene 6, 7 años. Lo que pasa es que después casi nadie emprende, ¿no? Y que al final son mochilas de miedos e inseguridades que tenemos todos. Es decir, yo también tenía muchos miedos a la hora de emprender, ¿no? Y después, por encima, ves lo que hay por ahí fuera y dices tú, no sé yo si compensa. Yo como emprendedor puedo decir que compensa, a pesar de todo, ¿no? Y después, a nivel internacionalización, nosotros estamos en Portugal, estamos en Suiza, estamos haciendo un piloto también en Alemania, pero hemos enviado vehículos a Cuba, a Estados Unidos, a Rumanía, a Bulgaria, a China, incluso. Normalmente de China traemos cosas, pero yo creo que para copiarnos, incluso, que están haciendo esto, ¿sabes? Que están haciendo cosas como las nuestras, pero le meten ahí unas cositas distintas y tal. Y sí, estamos con ese proceso de... Es que nosotros no somos tan grandes, pero es verdad que tenemos un centro de producción en Polonia, 2 centros de producción que tenemos subcontratados en China, más otro que vamos a activar ahora. Después en España tenemos una línea de ensamblaje en San Fernando de Henares. Entonces ya somos una empresa bastante compleja para el poco tiempo que tenemos. Y son todo células operativas muy pequeñas, ¿eh? Es decir, al final lo que hacemos es alquilar prácticamente todo. Alquilamos líneas de ensamblaje en Polonia, en China. La única que tenemos fija es la de San Fernando de Henares, ¿no? Pero sí que... Y como nunca decimos que no. Hay gente de Cuba, oye, ¿podemos pedir? Sí. Hasta en Uganda estuvimos a punto de enviar unas motos, ¿no? Pasa que era complicado y tal, pero nos dijeron, las motos se van a quedar por el camino, como las enviáis a Puerto Uganda y tal. Y luego quería otra cosita en relación a la pregunta que ha hecho Antonio de ¿y por qué no avanzamos? ¿Por qué el mundo eléctrico? ¿Por qué yo que estoy en el área comercial estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado y que efectivamente tenemos la parte administrativa, la parte de los organismos públicos, la parte cultural? Yo me encuentro con muchos clientes durante esta trayectoria donde hemos empezado pues la venta de vehículos eléctricos al tema del precio. El tema del precio, básicamente. Es decir, es un stopper en muchas de estas situaciones, ya no solamente el tema de que el plan MOVES no funciona, ya que efectivamente que es un tema cultural, de que efectivamente en España, pero también es el precio. Lógicamente se ponen a hacer una comparativa en lo que es el coste de un vehículo de combustión, un vehículo eléctrico, y es ahí donde los clientes también deciden posponer el hacer un renting de un vehículo eléctrico en este momento y piensan que pues que quizás en unos años pues estos precios sean un poquito más equiparables y que no haya tanta diferencia con uno de combustión. Lo que pasa es que ahí yo estoy cenando con una de mis primas que quiere plantarse, cambiarse a vehículo eléctrico y le digo, lo que tenemos es aversión el Excel. Bueno, y comparamos el desembolso inicial con el total cost of ownership. Entonces tenemos aversión total al Excel. Entonces decimos, no soy capaz de coger lo que repuestas. Yo le digo, coge lo que repuestas, la energía, coge la factura en la que tienes, yo te hago un ratio de 5 euros el kilovatio hora y es así. Y no te va a dar ni siquiera el mantenimiento, que ya está. Y compara peras con peras, pero bueno, tenemos... También es un tema cultural, es un tema financiero también de la situación macroeconómica que estamos viviendo. De decir, pues al margen de las subvenciones, y como no me las van a dar ahora, me las van a dar dentro de un año y medio, pues lo tengo para desembolsarlo ahora mismo y me sobra, ¿no? Pero está esa parte, porque el que hace el número... hace muchos años me contaba un jefe, decía... Esto fue hace 15 años y me hablaba de alguien de hace 10 años. Estamos en la parte de consultoría. Decía, yo tenía un gerente ahí en Barcelona que él no se compraba coche. Él tenía su Excel y le salía el número que le compensaba más moverse en taxi que... Pero bueno, porque haces el número, si haces el número concienzudo,
sí sale. Incluso nosotros estamos con la parte de logística, con cabezas tractoras y cuestan 3 veces más. Y grandes operadores tienen muy claro que el número sale en función de cómo juegas con el precio de la energía, que es donde entramos también a incluso hacer un servicio de cuota metiendo el precio de la energía. Entonces, nos falta esa cultura quizás un pelín financiera, te digo que es un Excel muy básico, pero no, estás comparándome 30 con 50. Bueno, no te puedo decir que no, pero hay más cosas que solo el 30-50, ¿no? Pero bueno, es donde está el mercado y donde estamos. Pero sí que es verdad que inicialmente yo creo que hace el mayor stopper es el precio, en general en todos. Me acuerdo hace muchos años cuando empezaron a salir las televisiones de plasma que valían 6.000 euros y la gente dice, no, es maravilloso, sí, pero ya la compraré cuando baje el precio. Entonces, yo creo que tarde o temprano al final es oferta-demanda y acabarán bajando también los precios, incluso de la entrada que tienes que hacer por el coche, y eso sí que va a ser cuando trae repunte la venta o la matriculación de los vehículos. Quizás está viciado también porque determinados sectores críticos tienen determinadas subvenciones, como por los hidrocarburos. Entonces, no estás comparando de nuevo peras con peras. Si pusiésemos el precio igual que el gas, cuando decía la gente, me voy al gas, tal, y todo el mundo al gas, porque había unas infraestructuras en España, unas inversiones, entonces luego se ha frenado. Y bueno, contaminación puede estar, se puede discutir, pero bueno, estaría parejo. Pero decía, no, ahí no sé qué precio, si me ponen el gas, igual el precio que está doméstico. Y decía, bueno, pues que está subvencionado. Es que no puedes pretender que eso esté para siempre. Entonces, pero claro, para eso requiere un análisis específico que quizás no hay la capacidad y el mensaje es solo, bueno, 30 contra 50. Sí, de todas maneras yo creo que tampoco está ayudando mucho las bajadas de precio, sobre todo hablando de vehículos, hablando de automóviles, las bajadas de precio que está habiendo en el mercado de competidores de bandera. De repente esas bajadas de 20%, etcétera, pues no ayuda. Quizá no tanto por si sale o no el famoso TCO, el Total Cost of Ownership, que, bueno, afortunadamente en el sector corporate sí que se mira muy bien, sí que nosotros tenemos un departamento de consultoría que ayuda a los clientes a ver realmente cuáles son esos costes, pero sí desde el punto de vista del particular, y el particular lo que piensa es eso, la televisión de plasma. Si me lo voy a comprar ahora y dentro de un año esto va a valer un 10, un 15, un 20% menos, pues casi espero. Es verdad que el renting es la solución para eso. Hablábamos de copiar de otros países. En Alemania, las empresas les bonifican por los ahorros de huella de CO2 por implementar flota eléctrica, porque es verdad que es diferente. Nosotros solo vamos a empresas, no vamos a la administración pública ni a doméstico, porque son sectores hipersensibles a precio y decimos, mira, el tiempo que tengo que dedicar para el valor añadido que quiero aportar, porque no somos instaladores al uso, no damos una solución al uso, no compensa. En Alemania hacen eso. Incluso con tu propio, lo van a tal nivel que con tu recarga de vehículo eléctrico te compensan luego en tu factura de la luz porque lo tienen todo súper automatizado. Pero bueno, ya no digo ir a tanto, pero digo, bueno, a las empresas, ¿por qué no les, que son el dinamizador, que vía el renting lo puedo hacer, ¿por qué no les das más incentivos cuando tienes unos objetivos claros de reducción de emisiones? Pero aquí tenemos una cultura que es más la penalización que el incentivo y la bonificación. Entonces, lo que tenemos es, porque eso me sale penalización, el palo. Y no sé, o sea, intentamos ver todo lo malo, pero no vemos todo lo bueno que se hace. Entonces, yo creo que también es un tema cultural que deberíamos de hablar más de las bondades, de los incentivos y las bonificaciones que de tanta penalización, pero en general en todo en la vida. Creo que no sería mejor. De todas maneras, tampoco un sector puede desarrollarse a base de bonificaciones, porque no es sostenible. Tú lo decías, con el hidrocarburo y demás. No puede ser. No puede ser que el sector se desarrolle y viva a base de incentivos. Lo hemos visto en el norte de Europa, en Dinamarca, en Alemania, que cuando han parado los incentivos, de repente ha habido una caída importante en el número de matriculaciones. Es decir, yo creo que como sociedad por un lado y como sectores productivos, industriales, de servicios por otro, tenemos que ser capaces de poner algo en el mercado, algo encima de la mesa, y aquí ya es un emprendimiento global quizá como sociedad, poner algo encima de la mesa, poner algo en el mercado que tenga sentido para todos los actores, que tenga sentido para el consumidor, que tenga sentido para las empresas, que podamos ganar dinero y que tenga sentido también para las administraciones. Otra cosa es que si efectivamente las administraciones tienen una visión puramente penalizadora y en lugar de ayudar lo que hacen es regular y regular de una manera pues que impide cualquier movimiento, pues lo ponemos todavía muchísimo más difícil, es verdad.
Hay veces que el cambio lo veo como un presupuesto, ¿no? De una empresa. Es decir, yo he desarrollado un presupuesto para X años y tengo unas inversiones y unas amortizaciones. Y soy de los grandes players que influyo incluso a gobiernos, ¿no? Entonces digo, a mi ritmo, porque yo soy el que muevo la economía. Tú estás ahí, pasas, pero yo soy el que muevo la economía. Entonces, tampoco puedes obviar eso. No puedes obviar que de repente los grandes players vayan a decir, pues me he quedado fuera, pues la inversión que había hecho no la voy a poder rentabilizar. Porque entonces el ritmo, yo creo que va, nosotros por eso que siempre decíamos, yo no puedo hacerlo todo, tengo que darle la herramienta a quien ya está. Porque, uno, porque no puedo, y dos, porque pisarle el callo al que ya está, eso lo descubríamos cuando tocábamos como prestador de servicio en la asistencia en carretera. Claro. Como está diseñada en España, muy diferente a otros mercados, ¿no? Decíamos, bueno, pues si pretendo pisarle el callo a la asistencia en carretera y decir, ahora que yo voy a hacer el servicio, lo hemos hecho y nos han insultado y todo, pero porque pensaban que les íbamos a comer la parte de la tarta, pero era para demostrar que podía haber una demanda, ¿no? Y demás. Pero bueno, pretender que los players pierdan su hueco, pues quizás no es muy realista, y más bien es que tienen unos presupuestos, los irán amortizando y se irán transformando para no dejar de perder dinero. Entonces eso requiere tiempo. Muy bien, vamos a por otra pregunta. ¿Que había alguien más? Yo creo. Yo. Muy buenos días y muchas gracias. Hablando un poco también sobre la movilidad eléctrica y el incremento que hay y que va a haber en un futuro, ¿creéis que sería oportuno ver la manera en que podemos lograr la gestión correcta de las baterías cuando llegue a final de su vida útil? ¿Creéis que estamos preparados y creéis que podemos buscar oportunidades a futuro para que no nos pille el toro? Gracias. Bueno, economía circular, por ahí dura. A ver, casi el 80-85% de los componentes de la batería son reciclables. El níquel, el cobalto, el propio litio. Entonces ya están naciendo pues iniciativas. Aquí en España tenemos algunas, igual tú conoces más. GDV, bueno, y otras tantas que están vinculadas al ámbito de la economía circular. El proceso es complejo, pero bueno, básicamente separan todos los componentes, los diseccionan, los separan y después se vuelven a vender a fabricantes de baterías. O hay un porcentaje muy pequeñito de residuos, pues como todo en la vida, pues que están estudiando una forma de separarlos, de reacondicionarlos, de darles una segunda vida, pero el 85% ya se recicla. A día de hoy, Y esto, cuando sea economía de escala, pues estoy seguro de que hasta podría rozar el 100%. Sí, yo creo que siempre damos un mensaje que es que, como para todo, cuando sea negocio, pues no, porque haya más volumen y demás, es que ahora hay hay tan poco negocio de baterías que hay muy poquitas. Yo, claro, todas las baterías que empecé hace 5 años todavía no han hecho no han cumplido los ciclos de carga como para tener que cambiarlas, ¿no? Pero hay algunas defectuosas que ya hemos enviado a estos centros de reacondicionamiento. Y luego una nota más técnica, que bueno, nosotros siempre utilizamos el símil nosotros nos apoyamos en la parte de cuando damos servicio a eventos o lo que sea, ¿no? Equipos con baterías, es la parte industrial que tenemos. Pero a veces tenemos la idea, igual que cuando el teléfono móvil deja de funcionar, que es que ya la batería es que está al 0% y ya nunca se va a recargar. Cuando lo que hay es una cuestión de picos de potencia. Entonces, cuando encendemos el móvil, se disparan todas las aplicaciones y entonces hay una demanda muy alta de potencia. Cuando la batería no puede cubrir esa demanda de potencia, es como si estuviese muerta. No sirve la batería. No sirve para ese tipo de demanda de energía. Pero para otros usos que se llaman usos estacionarios, para ponerlo en casa o para entregar energía como nosotros hacemos de manera continuada en eventos, sirve. Entonces tú tienes una batería al 80 o al 90% que ya no serviría para el coche por la demanda del pico de potencia, pero te sigue sirviendo en un segundo mercado o en un tercer mercado. Y ahí entras en diferentes precios. Lo que pasa que, igual que pasa con el valor terminal de los vehículos eléctricos, pues todavía falta bastante experiencia y bastante histórico como para decir, oye, entonces todo eso va a permitir también cambiar los precios de determinados servicios porque tengas una batería de segunda vida o incluso de tercera vida y luego ya irás a reciclarla. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de avanzar. Por poner un ejemplo real, por ejemplo, nosotros trabajamos con una asociación de la Cañada Real y sé que donamos algunas baterías que no pueden utilizarse para el pico de potencia que demanda un motor de 5.000 vatios de una moto eléctrica, pero sí que puede encender una lámpara o encender una nevera pequeña, pues en una zona pues
de vulnerabilidad. Y yo creo que había grandes proyectos industriales, algún fabricante francés en todo su modelo eléctrico lo que consideraba era el ciclo completo, es decir, vale, la batería está en el vehículo, por cierto, dura mucho más de lo que inicialmente se pensaba, muchísimo más de lo que inicialmente se pensaba, pero bueno, está en el vehículo eléctrico, después extraemos esas baterías, las llevamos a grandes almacenes de electricidad donde somos capaces de almacenar energía eólica, energía solar, los almacenamos en esas megaestructuras, las utilizamos con esa segunda vida y luego efectivamente las reciclamos. Yo creo que hay una enorme industria potencial en todo lo que tiene que ver con el reciclaje de baterías. Cada vez más están apareciendo compañías de reparación de baterías, empiezas a reparar celdas de baterías, sobre todo hablando de los automóviles con baterías muy grandes. Yo creo que es uno de los sectores que tiene muchísimo desarrollo. Es verdad que es un desarrollo que tiene que ir parejo al desarrollo de la movilidad eléctrica. Si no tienes vehículos o si no tienes motos, difícilmente vas a reciclar las baterías, pero sí que es verdad que yo creo que hay un potencial enorme, No sé si te hemos contestado. No sé si hay alguna pregunta más, porque estamos yendo fuera de tiempo. Una última pregunta. Última. Mira, para Emilio, el tema de la postventa, que también es importante, bajo dónde sentido, ¿tenéis alianza con alguna red de talleres? Sí, es de los... Mira, nosotros, cuando me preguntan, ¿en qué se diferencia Belka de otra marca de motos? A nivel características técnicas somos bastante parecidos a otros fabricantes, ¿no? Pero donde sí que nos queremos diferenciar es en el postventa, porque es lo que precisamente han descuidado nuestros competidores. Por ejemplo, las marcas chinas pues no tienen prácticamente puntos de postventa y eso ha desprestigiado muchísimo al vehículo eléctrico. Por eso nosotros es la parte que justamente más reforzamos, el de postventa, ¿no? Pues ahí tenemos un equipo que tiene además mucha rotación de postventa en Madrid, que da cobertura a todos los talleres, y digo que tiene mucha rotación porque nos los quitan de las manos, porque es que los formamos y los formamos bien y nos los contratan pues empresas más grandes. Es injusto, pero bueno, volvemos a formar. Monta un negocio paralelo de formación. Claro, de formación. Por lo menos rentabilízalo. Sí, sí. De formación. Aparte que es que los formamos y después pues ya los contratan de managers y tal, ¿no? Porque formamos a la gente la verdad es que muy bien. Y después tenemos una colaboración con Fiubert, que también les formamos, Motortown, del Corte Inglés, y después con la red Omneu, que es una red de talleres que depende de Neumáticos Andrés, que ahí los vamos formando según se van activando los talleres. Es una red de 350 talleres que están por toda España. Pues, vendemos 3 motos en Huesca, pues activamos el taller de Huesca de la red Omneu y le damos formación a ese centro de postventa que efectivamente normalmente no tiene un talento o unas competencias especializadas en la reparación de vehículos eléctricos. Entonces, toda esa parte de adoctrinamiento, de educación, que todavía no habíamos comentado, también es muy importante y los fabricantes pues estamos muy pendientes e invertimos mucho tiempo en esa educación, pero es que esa educación y cómo se transmite, qué es un vehículo eléctrico, cuál es el mantenimiento de un vehículo eléctrico, es muy importante, ¿no? Al final después la gente habla, ¿no? Y tanto los vendedores como los reparadores de vehículos tienen que estar muy bien informados para poder pues, dar la información correcta. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí. Pablo, Emilio, Adriana, Antonio, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido súper interesante. Y pues nada, os emplazamos a la próxima. Y a vosotros pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo IBESTAX. Hasta luego.